A ver, lanzo una pregunta. ¿Y si el tiempo tal y como lo conocemos no fuera real? O sea, ¿y si toda esa presión, esa sensación de que nunca llegas, de que no hay horas, fuera el resultado de una decisión? Una decisión tomada en una sala llena de humo en 1884. Pues suena a teoría de la conspiración, pero la documentación que vamos a analizar hoy lo trata justo así, como la escena de un crimen. Exacto. Un momento muy concreto en el que el tiempo como experiencia, fue secuestrado. Vámonos a ese momento entonces. 13 de octubre de 1884, Washington, D.C. Se celebra la Conferencia Internacional del Meridiano. La historia oficial, la que nos cuentan, es que era para sincronizar los horarios de los trenes, para evitar que chocaran. Algo logístico. Sí, una cuestión puramente práctica, en teoría. Pero lo que salió de ahí fue infinitamente más profundo. El mediodía en tu pueblo era cuando el sol estaba en su punto más alto. En tu pueblo. Claro, cada sitio tenía su propio tiempo. Exacto. Y todo eso lo aplastaron bajo un estándar global, abstracto, el Greenwich Mean Time, el GMT. No solo sincronizaron trenes, ¿Qué va? Sincronizaron nuestras almas a la máquina industrial. convirtieron el tiempo en una mercancía. Algo que puedes medir, empaquetar, comprar, vender. Y ahí, según este análisis, nace el gran villano de nuestra vida moderna, Cronos. El tiempo del reloj, lineal, el que te devora, el que nos genera esta ansiedad constante. Pero frente a Cronos, ¿Hay otra cosa? ¿hay otra posibilidad? Sí. Las fuentes nos hablan de otro tipo de tiempo. Uno que no es una línea recta, sino vertical. Un momento de flujo, de oportunidad. Lo llaman kairos. Pues nuestra charla de hoy es justo eso. La historia de esa guerra secreta, la rebelión contra Cronos y la búsqueda de las llaves para escapar de su cárcel. Y el primer gran rebelde, el primero que se atrevió a gritar que el reloj estaba desnudo, fue una figura increíble. ¿Una especie de estrella de rock de la filosofía? Totalmente. Henry Bergson. Es que las descripciones de sus conferencias en París a principios del siglo XX son una locura. Sí, la gente se agolpaba desde la madrugada, trepaban por las ventanas, había desmayos. Leí que su visita a Nueva York en 1913 provocó el primer atasco de la historia de Broadway. El primero. Imagínate. ¿Y por qué? ¿Qué les decía para provocar eso? Pues algo que hoy nos parece revolucionario. Les decía algo muy simple y a la vez liberador. El reloj miente. Sois libres. Su argumento era que la ciencia de su época, con esa obsesión por medirlo todo, había cometido un error catastrófico. ¿Y cuál era ese error? Confundir el tiempo con el espacio. Espera. A ver, explícame eso. Confundir tiempo y espacio. Suenan muy diferentes. Bergson lo demuestra con un experimento mental muy fácil. Si te pido que dibujes el tiempo, ¿qué haces? Pues, una línea, con el pasado a un lado, el futuro al otro. Exacto. Has dibujado una línea. Has dibujado espacio. Puntos estáticos, uno al lado del otro. Es una foto fija. Pero la vida, tu conciencia, no es una sucesión de fotos, ¿verdad? No, claro. Es movimiento. Es un flujo continuo, indivisible. Es que es como intentar entender una película mirando solo los fotogramas sueltos. Te pierdes lo esencial, que es el movimiento. Vale, lo pillo. Y para explicar esta idea de tiempo vivo, que él llamaba duración real, las notas que tenemos recogen dos metáforas que son geniales. La primera es la del agua con azúcar. Sí. El reloj de Cronos, el reloj normal, te dirá, el azúcar tarda 30 segundos en disolverse. Es un dato, objetivo, medible. 30 segundos, un número. Pero para tu conciencia, que está esperando, esos 30 segundos no son un número. Tienen como un espesor. Están llenos de impaciencia, de anticipación, ¿sabes? Lo experimentas. El tiempo se te pega al alma. No es una medida externa. Y la segunda metáfora, la de la melodía, creo que es incluso más clara. Es potentísima. Si analizas una canción nota por nota, un do, luego un re, luego un mi, ¿qué has hecho? ¿Te has cargado la música? ¡La has destruido! La melodía solo existe porque la nota anterior no desaparece. Sobrevive en la memoria y tiñe, colorea la nota que está sonando ahora. El pasado se abalanza sobre el presente y lo va transformando. O sea que nuestra conciencia es una melodía. Ni más ni menos. No somos una colección de instantes separados. Somos un flujo donde todo nuestro pasado está presente, empujando.
Intentar vivir según el tic-tac del reloj es como querer disfrutar de una sinfonía con una guillotina que va cortando cada nota. Una idea súper liberadora, pero que tuvo un final bastante amargo, ¿no? El famoso debate con Einstein. Uf, sí. En 1922, en París. El debate del siglo. Bergson contra la nueva superestrella de la física, Albert Einstein. Y ahí Bergson defiende su tiempo vivo, el de la conciencia. Pero Einstein, claro, desde la cima de la relatividad, lo liquida con una sola frase. Una frase demoledora. El tiempo de los filósofos no existe. Vaya. Y con esa frase, pues, la ciencia del reloj, el tiempo-espacio que se puede medir, ganó la batalla cultural. Bergson fue olvidado y la humanidad se metió de lleno en la era de la fábrica, la productividad y la ansiedad. Cronos se convirtió en la única realidad. Pero mientras Bergson daba esa batalla en el campo de las ideas, otro hombre en París, casi a la vez, estaba montando su propio plan de fuga, mucho más práctico. El análisis lo llama ingeniero inverso de la realidad. Marcel Proust. Su laboratorio era su habitación en el Boulevard Haussmann. Mientras fuera sonaban los primeros coches, él forró las paredes con corcho. Creó una cápsula de aislamiento. Exacto, para desconectarse del tic-tac del mundo y poder escuchar el software de su propia conciencia. Y en ese silencio, claro, ocurre lo de la Magdalena. Los textos insisten mucho en que esto no es simple nostalgia. Lo llaman informe forense de un salto cuántico. Es que es eso, porque cuando el sabor de la Magdalena mojada en té le toca al paladar, él no dice «¡qué recuerdo tan bonito!». No. ¿Qué dice? Describe una dicha exquisita y afirma algo alucinante. Dice, dejé de sentirme mediocre, contingente, mortal. Ostras. Esto no es recordar el pasado, es, por un instante, volverse inmortal. Vale, entonces aquí Proust descubre algo clave, la diferencia entre dos tipos de memoria. Una es la memoria voluntaria. Que es la memoria de Cronos, la del día a día. Es cuando usas la lógica para buscar un dato. En plan, ¿qué cené el martes? Es información fría, sin emoción. Un punto en la línea de tiempo. Pero lo de la Magdalena es otra cosa. La memoria involuntaria. El sabor no le trajo un recuerdo, no. Fue más. Lo teletransportó. No es que recordara su infancia en Combray, es que estaba allí. De nuevo, sentía la humedad del jardín, olía al aire. Vaya. Descubrió que el pasado no se ha ido, no está atrás en la línea, está como plegado, encriptado en nuestros sentidos, esperando la contraseña correcta. Y la Magdalena fue la contraseña. La Magdalena fue la clave de acceso a otra dimensión de sí mismo. Esto es increíble. O sea, cambia por completo la idea de quiénes somos. No somos seres lineales que van de A a B. Exacto. Somos, como dice el análisis, cajas negras biológicas. O seres esféricos, si quieres, con todas nuestras vivencias coexistiendo en capas. Y accesibles no por el pensamiento, sino por la sensación. Proust encontró una puerta de salida en el silencio, pero las fuentes nos llevan ahora a alguien que buscó esa misma puerta en el extremo opuesto. en el éxtasis. En el éxtasis místico, sí. En la locura divina. Nos vamos a la Zaragoza del siglo XIII para conocer a Abraham Abulafia. Abulafia, un personaje fascinante, no le interesaba discutir sobre Dios, quería sentirlo, quería tocar el cable de alta tensión. Sí, sí, y su vida lo demuestra. Hay un episodio en 1280 que parece sacado de una película. Cuéntamelo. Pues con 40 años decide que tiene que ir a Roma a convertir al Papa. ¿A convertir al Papa? Ni más ni menos. El Papa, claro, que no estaba para bromas, se entera y da una orden muy clara. En cuanto ese judío ponga un pie en Roma, que lo quemen vivo en una hoguera. Madre mía. Y lo increíble es que la noticia le llega a Abulafia. Él sabe que hay una pira esperándole. ¿Y qué hace? Sigue caminando hacia Roma, directo hacia el fuego. No me digas. Y aquí ocurre lo que los textos llaman una ruptura de la causalidad. Horas, solo horas antes de que Abulafia llegue a la ciudad, el Papa Nicolás III muere. ¿Cómo? De un ataque de apoplejía. Fulminante. La orden de ejecución, claro, queda anulada. Vale. La historia es alucinante. Obviamente un escéptico diría que fue una coincidencia. Macabra. Claro, pero dentro de la lógica de este análisis se presenta como una prueba.
Una demostración de que Cronos, la cadena lineal de causa-efecto, se puede doblegar. Ante Kairos, el momento oportuno. Exacto, cuando la intención de un individuo se alinea con algo más grande. Pero esta victoria le costó el exilio, acabó en una roca desierta, la isla de Comino, en Malta. Y es allí, en la soledad más absoluta, donde perfecciona su tecnología para hackear la mente y parar el tiempo. El Ceruf. ¿En qué consistía? Era un protocolo muy preciso para sobrecargar la mente lógica. Se sentaba a oscuras y empezaba a escribir y recitar combinaciones de letras hebreas sin ningún significado. ¿Sin sentido? Sin ningún sentido. Aleph con Bet, Aleph con Gimel, Aleph con Dalet, y a la vez sincronizaba la voz con movimientos de cabeza y aceleraba el ritmo sin parar. Es como un ataque de denegación de servicio al cerebro racional. Justo, esa es la idea. La mente lógica busca patrones, busca significado. Al no encontrarlo, y al verse desbordada por el ritmo, llega un punto en que colapsa. El yo que parlotea se disuelve. ¿Y cuando el lenguaje interno se para? Cronos muere. En ese silencio Abulafia decía que se accedía al eterno ahora, al flujo de Kairos. Es fascinante. Proust lo encuentra en el silencio sensorial. Abulafia, en el colapso del lenguaje. Dos caminos al mismo sitio. Pero, ¿y si el problema no está solo en nuestra mente? ¿Y si está en la estructura misma del universo? Ahora las fuentes nos llevan a una idea aún más radical. Nos vamos a Safed, en la Galilea del siglo XVI. Un lugar que era como un campo de refugiados para el alma judía después de la expulsión de España. La pregunta que los atormentaba a todos era devastadora. Si Dios es bueno y perfecto, ¿por qué el mundo es un infierno? Y en medio de esa crisis aparece Isaac Luria, el Ari, y da una respuesta que lo cambia todo. Destroza por completo la visión de un universo ordenado. ¿Qué es lo que propone? Propone una cosmología de la catástrofe. Empieza con un concepto que se llama Tzimtzum, la contracción. Luria dice que para crear algo, el Dios infinito tuvo que hacerse a un lado, contraerse para dejar un espacio vacío. Un momento, para que quede claro. La creación no empieza con una explosión hacia afuera, como el Big Bang, No. sino con una implosión, un acto de retirarse. La existencia nace de una ausencia. Exactamente. Ya solo esa idea te vuela la cabeza. Pero el drama viene ahora. A ese vacío Dios envió un rayo de su luz para darle forma, pero la luz fue demasiado intensa, de un voltaje insoportable. Y las vasijas que debían contenerla, Estallaron. Es la Shevirat Hakelim, la ruptura de las vasijas. o sea que el universo no es una creación perfecta. Vivimos, literalmente, en los escombros de una explosión cósmica. Vivimos entre los fragmentos. Y aquí viene la conexión directa con nuestra experiencia del tiempo. El tiempo para Luria no es más que la medida de la distancia que hay entre esos fragmentos rotos. Es el eco de la catástrofe. No sé si eso me consuela o me aterra todavía más. La próxima vez que tenga esa ansiedad de domingo por la tarde, pensaré que no es estrés por el lunes. Sino que sufres de vértigo cósmico. Es una excusa fantástica. Pues, según esta visión, es exactamente eso. Es la memoria celular de esa fragmentación. Y de aquí surge la misión que propone Luria, el Tikkun, la reparación. Reparación. Sí. Nuestra tarea en la vida no es buscar la felicidad personal, sino ser reparadores. Cada acto de paciencia, de compasión, de consciencia, es un intento de encontrar dos fragmentos de esas vasijas rotas y volver a pegarlos. Es una idea potentísima. Pero lo más sorprendente es cómo el análisis conecta todo esto que suena a misticismo puro con nuestra biología, nuestra economía y la ciencia de hoy. Empieza con algo que llama la estafa de la telomerasa. Es que lo plantea como un thriller. Menciona la lista real sumeria, donde los reyes, antes del diluvio, gobernaban durante 28.800 años. Una locura. Y la tesis que se explora no es que fuera un mito, sino un posible registro forense de un downgrade biológico. ¿Un downgrade? ¿Qué significa eso en términos biológicos? Pues la biología es fascinante. Todos tenemos en nuestro ADN un gen que produce la telomerasa, una enzima que puede reconstruir los extremos de los cromosomas, los telómeros, que se acortan cada vez que una célula se divide. O sea que tenemos el gen de la inmortalidad potencialmente. O de una longevidad mucho mayor.
El caso es que ese gen está apagado en la mayoría de nuestras células. Y la conexión que se hace es que un ser con una vida artificialmente corta teme a la muerte, siente que el tiempo es escaso y, por lo tanto, se vuelve controlable. Precisamente, el miedo a la muerte y la escasez de tiempo son los cimientos de nuestro sistema económico basado en la deuda. Una hipoteca es vender los próximos 30 años de tu tiempo futuro, ¿no? Lo haces porque te han convencido de que tu tiempo es finito. Y de que tienes que competir por los recursos ahora. El sistema de Cronos se alimenta directamente de nuestro miedo a morir. Es un círculo perverso, pero perfecto. La biología condiciona la psicología y la psicología sostiene la economía. Y para rematar, las fuentes cierran con la cosmología moderna, con los datos del telescopio James Webb. Sí, esto es asombroso. El James Webb está encontrando galaxias enormes, complejas, ya formadas en los albores del universo, mucho antes de lo que predecía el modelo ordenado y lineal del Big Bang. El universo primitivo parece más caótico de lo que pensábamos. Mucho más caótico e instantáneo y roto. Curiosamente, se parece más a la ruptura de las vasijas de Luria que a la expansión gradual que nos habían contado. La ciencia de vanguardia empieza a dibujar un mapa que los místicos ya tenían. El viaje es completo. Empezamos con el crimen de 1884 que nos encerró en el reloj. Vimos la resistencia de Bergson, los hackeos de Proust y Abulafia, y ahora entendemos el origen cósmico de nuestra sensación de estar rotos con Luria. El tiempo de Cronos es una construcción, pero acabamos de repasar las instrucciones de escape. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el protocolo de salida? ¿Qué hacemos mañana por la mañana con todo esto? La estrategia que proponen es la del catechón. Es un término antiguo que significa el que retiene el caos. No se trata de luchar contra el sistema, Sino, de convertirte en el ojo del huracán. En un mundo acelerado y fragmentado, tu tarea es ser un centro de calma, de coherencia. y esto tiene una aplicación biológica directa, el efecto Blackburn. Exacto. La doctora Elizabeth Blackburn ganó un Nobel por su trabajo con los telómeros. Y su investigación posterior ha demostrado que prácticas como la meditación, la gratitud o la compasión tienen un efecto medible. ¿Cuál? Alargan los telómeros. Estar en el presente, en Kairos, literalmente empieza a reparar nuestro hardware biológico. Empieza a hackear el downgrade. O sea, que la fuga de la prisión de Cronos no es una metáfora. No, es una práctica biológica. Es una práctica total. Y nos lleva al pensamiento final, que es una redefinición de nuestra identidad. El análisis concluye con una frase que lo cambia todo. A ver, No se trata de ser un ser humano. Se trata de ser un humano siendo. la diferencia entre el sustantivo y el verbo. Ser es estático. Es un punto en la línea de Cronos, una foto. Siendo es un proceso. Es un flujo. Es la melodía de Bergson. Justo. Es vivir en ese vértice infinito donde todo tu pasado y todo tu futuro potencial colisionan en el único lugar que de verdad existe, el ahora. La verdadera libertad no es tener más horas en el reloj. Es aprender a vivir en el flujo, fuera del reloj por completo.